Hola amigos, ¿qué tal? Me llamo Juan José Gascón, soy fisioterapeuta, experto en psiconeuroinmunología renal y además juego con la experiencia personal de haber pasado por un trasplante hace ya casi 20, bueno, hace más de 22 años, casi 23, y tener la experiencia de haber pasado por una enfermedad renal crónica prácticamente desde que nací. Hoy voy a hablaros de cuál es el tratamiento desde el punto de vista de la PNI renal para la nefropatía IgA. Para entender un poco esta enfermedad, lo primero que voy a explicaros es qué es la IgA, no las inmunoglobulinas A. Las inmunoglobulinas A son los anticuerpos más numerosos que existen en el cuerpo humano y son la primera o una de las primeras barreras de defensa que se encuentran además en las mucosas, ¿no? Principalmente en las mucosas del tracto digestivo. Por lo tanto, de lógica, debemos de pensar que aquello que pasa en el tubo digestivo puede activar estas inmunoglobulinas que son las que luego van a ocasionar el daño renal, ¿vale? ¿Cómo sucede este mecanismo? Pues bien, cuando hay algún tipo de alteración, y luego os diré qué es lo que puede alterar la barrera o la mucosa del tubo digestivo, ¿vale? Cuando hay algún tipo de detección por parte de la mucosa de un cuerpo extraño, de la mucosa intestinal por un cuerpo extraño, si esto se repite en el tiempo, para emitir una respuesta más específica y más rápida, el cuerpo empieza a segregar ingentes cantidades de inmunoglobulinas A, ¿vale? Estas inmunoglobulinas, ¿vale? Con el tiempo, si no son capaces de eliminar la amenaza, van a ir acumulándose en complejos inmunológicos que van a terminar depositándose en el riñón, ¿vale? Y que van a provocar inflamación y daño renal, ¿vale? ¿Cuáles son aquellas cosas susceptibles de crear una alteración de la mucosa de la mucosa del tubo digestivo y alentar una reacción inmunológica con un aumento de las inmunoglobulinas A? A nivel de alimentación, todo aquello que provoque inflamación, ¿no? Todo aquello que sea reconocido como un cuerpo extraño. Por ejemplo, el gluten, ¿vale? Habría que eliminar todos los alimentos que contienen gluten en pacientes con nefropatía IgA. Los lácteos, porque la proteína láctea es muy reactiva a nivel de la mucosa. Los azúcares, ¿vale? Tanto simples como refinados. Las harinas que irían con el gluten, ¿vale? Todo aquello que sean aditivos alimentarios, ¿vale? O sea, principalmente alimentos procesados y ultraprocesados, deberíamos también de eliminarlo, pero por ejemplo los embutidos, todo aquello que venga muy procesado deberíamos de eliminarlo porque tienen una alta cantidad de aditivos alimentarios, ¿vale? Que también son susceptibles de activar las inmunoglobulinas A. Y luego, a nivel ambiental, tenemos otro tipo de sustancias que pueden activar esas inmunoglobulinas A, como es la acumulación de metales pesados, como puede ser los pesticidas, los herbicidas, venenos diversos que se pueden utilizar, por ejemplo, para matar ratas o para matar otro tipo de animalitos, ¿vale? Que también al entrar en contacto con nuestra mucosa también generan eso. Es decir, si nosotros tenemos un trabajo en el cual manipulamos de forma continua este tipo de sustancias, pues también vamos a tener un mayor riesgo de sufrir este tipo de enfermedades, ¿no? Trabajamos en empresas químicas, textiles, donde se utilizan muchos químicos o de plásticos, ¿vale? También. Y luego la presencia de ciertas bacterias o virus, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de las bacterias, el Helicobacter pylori, ya se ha demostrado que la presencia de Helicobacter pylori en el tubo digestivo, ¿vale? Se relaciona con la activación de la inmunoglobulina A y con la nefropatía IgA. Habría que tratar la infección por Helicobacter pylori. Eso sí, habría que tratarla sin antibióticos, porque los antibióticos también
pueden ocasionar una reacción inmunológica en el tubo digestivo. Existen formas naturales de hacer desaparecer la Helicobacter pylori sin necesidad de tomar antibióticos, ¿no? También todos aquellos medicamentos, ¿no? Los medicamentos también son tóxicos para la mucosa intestinal, ¿no? Debemos de reducir al máximo el número de medicamentos que tomamos porque también pueden activar la inmunoglobulina A, ¿vale? Y una vez dicho esto, una vez hemos retirado los detonantes de la creación de inmunoglobulina A, de respuesta inmunológica en la mucosa que hace que aumente la producción de inmunoglobulina A, una vez hemos detectado y retirado estas sustancias, lo otro que tenemos que hacer es inducir calma a la mucosa intestinal. ¿Cómo podemos o con qué suplementos podemos otorgar calma a la mucosa intestinal? Bien, pues por un lado podemos utilizar glutamina que repara esa mucosa intestinal, ¿vale? O esa mucosa del tubo digestivo, utilizar enzimas digestivas para que el alimento no se putrefacte en el intestino y en el tubo digestivo y sea digerido con una mayor facilidad y permitir la regeneración de esa mucosa. La vitamina D, que es uno de los mejores inmunomoduladores que existen, ¿vale? Esos tres suplementos funcionan muy bien. El uso de probióticos, ¿vale? O el uso de postbióticos, como por ejemplo el ácido butírico, también pueden funcionar muy, muy bien a la hora de tratar este tipo de patologías, ¿vale? Y por último, para terminar de bajar la inflamación y la reacción inmunológica en el tubo digestivo, podemos utilizar cúrcuma u omega 3, ¿vale? Así que bueno, acordaros que la nefropatía IgA, su origen está en un aumento de las inmunoglobulinas A, de los anticuerpos, ¿vale? Que son los que están alrededor de la mucosa del tubo digestivo. Así que hay que ser muy cautos con todo lo que entra por la boca, porque todo lo que entra por la boca es susceptible de crear reacción inmunológica, ¿vale? Y de crear nefropatía IgA. Nosotros hemos tenido pacientes a los cuales una vez les hemos eliminado, les hemos detectado y eliminado estos activadores de las inmunoglobulinas A y luego a través de la suplementación les hemos inducido calma en el sistema inmunológico, no solo la nefropatía IgA se ha frenado, sino que además hemos revertido, al menos en parte, dependiendo de en qué punto se presente el paciente, hemos revertido en parte el daño renal, ¿vale? Obviamente estamos hablando de tratamientos de mínimo de 3 a 6 meses, ¿vale? Pero los resultados llegan y se consiguen. Así que bueno, si conoces a alguien que padece una nefropatía IgA y que pueda interesarle este vídeo, compártelo. Puedes ver otros vídeos sobre enfermedad renal y sobre PNI renal que he ido subiendo en este mismo canal. Y si quieres seguir recibiendo los siguientes vídeos que voy a ir subiendo, simplemente tienes que suscribirte y irás recibiendo de forma regular todas aquellas actualizaciones que vaya subiendo. Hasta luego.